Nosotros Marisa Glave, congresista electa por el Frente Amplio, y Alberto de Belaunde, congresista virtualmente electo, ¿no? También por Peruanos por el Cambio, que hizo una campaña muy divertida, que él decía que no robaba cable, no comía pollo, ¿no? Varios lo han visto comer pollo. No me acuses, Marisa. Bienvenidos. Comencemos brevemente por un balance de esta ¿no? De esta primera vuelta. O sea, ustedes no pasaron, Marisa, por Gregorio Santos. Ese 4% duro, ¿no?, de voto de este sector de la izquierda radical hubiera hecho la diferencia. Los 600.000 votos de Gregorio Santos han hecho la diferencia. En la segunda. Bueno, primero, Nicolás, buenos días a quienes nos están escuchando. Esa es una explicación, sí. También hay otra, y se la he recordado a varias personas que hoy están asustados con el escenario de la segunda vuelta. Gente que se dice progresista, que escribió artículos o se sumó de alguna manera a esta especie de generación de temor alrededor del proyecto del Frente Amplio y de Verónica Mendoza. Gente que se sumó a esta ola de acusaciones de que si éramos terroristas, que si éramos un proyecto que pretendía eliminar la empresa privada o la inversión privada, y que todo el mundo sabía, bueno, todo el mundo no, un sector de gente se lo creyó, pero que era evidente que ese no era nuestro proyecto, que ese no era nuestro modelo, que lo que nosotros estábamos planteando. O sea, lograron asustar a la gente. Yo creo que hubo un sector de gente que tuvo temor y que se planteó una contradicción entre si lo más peligroso era el fujimorismo o si lo más peligroso era la izquierda. Y hay gente que ahora está asustadísima, porque evidentemente gente que es antifujimorista, pero que finalmente lo que ha hecho es una irresponsabilidad, a nuestro entender, muy grande, ¿no? O sea, poner en la segunda vuelta a PPK, que es la persona que llamó a votar por Keiko Fujimori en la elección pasada y que tiene un conjunto de similitudes, sobre todo en materia económica, con la señora. Pero lo que ustedes dicen, Fujimori, total, es terrible, digamos, ¿no? O sea, si lo que ustedes dicen entre Keiko y Pepe Keiko, mejor Keiko. No, nosotros no decimos eso. Pero, no, mira, nosotros hemos dicho, digamos, esa es la versión de ustedes, que son dos versiones de lo mismo, es lo que ustedes dicen. Lo que pasa es que en el tema económico es terrible, pero es real, digamos. O sea, el señor PPK ha dicho con mucha claridad, por ejemplo, que defiende, obviamente, la constitución fujimorista, que le parece que es la constitución que puso un modelo en el país, que para nosotros es un modelo que supuso recorte de derechos, que supuso precarización de derechos en muchos casos, que entregó nuestros recursos como los ha entregado, y que son elementos que para nosotros significa realmente una pelea contra el fujimorismo. El fujimorismo no solamente es corrupción, mafia y violación de derechos humanos. Fujimorismo es también un modelo económico. Y entonces sí creemos que, la verdad, lo mejor hubiese sido que entrara Verónica esta segunda vuelta. En todo caso, ya está como está el escenario. El rol que le toca cumplir al Frente Amplio es ser un rol de oposición, de ser fiscalización, de ser lo que nos ha mandado el pueblo peruano, ¿no? Un conjunto de gente que esté en el Congreso parada firmemente defendiendo derechos. Alberto está puesto en una situación complicada y me imagino que está pensando, ¿cómo hago para no pelearme con esta señora que necesito que vote por nosotros la segunda vuelta? Vamos a ver, para contestarle sin pelearme primero que nada, un saludo a todos los oyentes de Exitosa, un agradecimiento a quienes confiaron en Peruanos por el Cambio y particularmente a quienes confiaron en mí para estar en el Congreso. Unas felicitaciones a Marisa por haber sido la más votada del Frente Amplio. Vamos a estar ahí en el Congreso. Y en realidad con Marisa hemos estado en varios debates a lo largo de la campaña y a veces la gente se sorprendía porque hay muchos puntos de coincidencia. Evidentemente no comparto su apreciación sobre PPK y sobre las propuestas económicas que trae Peruanos por el Cambio, pero sí hay una serie de puntos de encuentro que yo lo sintetizo hoy día en mi columna en Diario Exitosa. Por ejemplo, en la agenda de derechos humanos hay muchos puntos muy específicos en los cuales estamos de acuerdo. Por ejemplo, la impostergable necesidad de una ley de búsqueda de desaparecidos en el Perú. Es un escándalo que hasta el día de hoy sepamos dónde hay entierros clandestinos de personas que fueron víctimas de la violencia y el Estado no hace nada. Estamos de acuerdo también en la importantísima necesidad de luchar contra la minería ilegal. Tenemos el programa Oro Limpio, que también tiene muchos puntos de contacto sobre formalizar la minería, que es formalizable, y luchar contra la minería ilegal, que no es formalizable. Estamos de acuerdo también en la impostergable necesidad de políticas claras de equidad de género, con una visión de género que asegure que las mujeres superen y superemos como sociedad la discriminación estructural
que existe el día de hoy. Y así existen varios puntos, y también como bancadas que no vamos a ser mayoritarias en el Congreso, compartimos una profunda preocupación por lo que significa el fujimorismo con una mayoría en el Congreso. ¿Por qué tenemos esa preocupación? Porque ya conocemos qué es lo que hace el fujimorismo cuando tiene mayoría. Por ejemplo, en el Congreso del 95 al 2000 aprobaban las famosas leyes sorpresa de madrugada, donde una ley que tenía una intención, se incorporaban 12 disposiciones transitorias y con eso se intervino el Poder Judicial. Destituyeron a los magistrados del Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que en este escenario donde un fujimorismo con el cual todavía hay muchísimas dudas tenga tanto poder, sería muchísimo más peligroso que además tenga el Poder Ejecutivo. Entonces yo creo que en este escenario muchas fuerzas que tal vez no compartan el esquema económico y el modelo que tenemos en Parados por el Cambio, es absolutamente respetable en democracia que existan corrientes que no están de acuerdo en todo, sí hay una preocupación por el futuro democrático y el futuro institucional del país, y creo que ese sí es un punto de encuentro y un punto para empezar a dialogar. He contado 5 veces, mientras ha estado hablando, Alberto, Marisa ha sentido y no sé cómo interpretarlo. O sea, no se está en contra de todo. Mira, hay puntos de contacto. Es natural en democracia. Como Alberto, a quien yo conozco y conozco hace mucho tiempo además, y con quien evidentemente tengo puntos en común. Hay algunos elementos que podemos debatir, pero creo que hay una necesidad de que el señor PPK haga algunos gestos con el país, ¿eh? No se trata que los haga conmigo o con Verónica Mendoza, o que reconozca que la verdad en nuestra perra vida vamos a llamar a votar por la derecha y ese tipo de cosas que son complejas, ¿no? Sino que es importante que el señor haga gestos con el país. Es decir, no puede el señor PPK salir, por ejemplo, a decir que quienes votan por Verónica Mendoza y por el Frente Amplio son frustrados. No, pero a ver, yo estuve presente en esa reunión. Perdóname, Alberto. No puede decir que son frustrados y que la gente frustrada vota así. Lo que tiene que entender, y que creo que es importante en este debate, porque además yo quiero quedar clarísimo, me da pena, Nicolás, que en esta entrevista no haya alguien del fujimorismo, sí, no viene, porque la verdad sí quedaría clarísimo, por ejemplo, que nosotros, y quiero dejarlo tienen una decisión de por lo menos entiendo, las próximas 2 semanas no aparecer. Pero lo que pasa es que tienen un problema pues gravísimo, porque tú sueltas a la señora Chacón y sale a decir que Fujimori tiene que salir por la puerta grande. Entonces es evidente que en un debate en el que pudiera estar alguien del Frente Amplio, yo o cualquier otro representante del Frente Amplio con el fujimorismo, no habría pues ni punto de encuentro de absolutamente nada. Nosotros tenemos una muy clara matriz, y hay gente que nos dice que tenemos un ADN antifujimorista, digamos, ¿no? Porque nosotros sí tenemos una memoria muy viva de lo que significó Fujimori, y no en vano en las filas del Frente Amplio hay gente como Indira Wilca, también joven congresista electa, hija de Pedro Wilca, asesinado por el Grupo Colina. Entonces nosotros sabemos qué significa Fujimori y creemos que nunca más puede pasar en el país, pero nos parece que el señor PPK y la gente que lo asesora debería entender que no es automática la gente que va a ir corriendo a votar por él porque sabe lo que significa Fujimori, porque hay un conjunto de no solamente gestos, sino que esos gestos transmiten miradas del país que el señor tiene que o moderar o tiene que señalar que son errores sustanciosos. No puede decir que son frustrados quienes votan por la izquierda. Tiene que entender que hay gente que quiere otro modelo económico. Hace relativamente poco volvió a decir esa frase terrible, que ya es la segunda vez que se lo escucho, que las personas en el Ande tienen problemas de oxigenación y que por eso es que no piensan. Entonces, una persona que mira y que dice ese tipo de cosas genera una no solamente resistencia, sino que es visto como una matriz pues casi que colonial persistente en el país, ¿no? Y entonces, para varios de nosotros tiene que haber la necesidad, por ejemplo, que el señor no vuelva a decir que va a sacar a Fujimori de la cárcel. O sea, es decir, en este escenario, quien tiene que volverse no a Keiko es el señor PPK, y tiene que decirlo con claridad, no solamente, y cosa que sí es clara y que está súper bien, el tema de la ley de búsqueda, que es un tema que nosotros levantamos y que levantamos con mucha firmeza, porque en el país hay más de 15.000 personas desaparecidas, y muchas de ellas a causa de las Fuerzas Armadas que desaparecieron, torturaron y asesinaron gente en el país, ¿no es cierto? Sino que el señor tiene que poner gestos muy claros de que no es Keiko Fujimori, de que no va a apoyar al fujimorismo y que no va a gobernar con el fujimorismo, ¿no es cierto? Sí. Adelante, Alberto. Solo para hacer una aclaración, yo estuve presente en el evento de ayer porque era el evento de presentación de congresistas. Y lo que quiso decir, y lo que dijo, porque además yo he estado ahí, he estado justo detrás de él,
es que el voto, él entendía el voto del sur como un voto de frustración hacia el Estado, porque era un Estado que no había estado presente nunca, no había entregado servicios, no permitía el acceso al agua, y en fin, una serie de temas que ha sido sintetizado por la prensa como es un voto de gente frustrada. Es más amplio que eso. Y las declaraciones están completas, yo le voy a pasar el link por Facebook a Marisa para que las vea. Lo que es en realidad una reivindicación de gente digna sobre sus derechos. La frustración no es algo negativo. Yo también estoy profundamente frustrado con un Estado que no ha tratado a todos sus ciudadanos igual. Estoy profundamente frustrado con un Congreso que nunca ha estado a la altura a la hora de debatir los derechos y libertades de los ciudadanos. Y yo creo que lo importante es traducir esa frustración en temas propositivos y en temas proactivos. Y yo creo que sí, que en la segunda vuelta es el espacio que la Constitución ha dado para generar puntos de consenso, para escuchar, para dialogar, y estoy completamente de acuerdo y pierde cuidado, Marisa, que en las próximas semanas va a haber mensajes absolutamente claros, porque vamos a trazar claramente la línea entre lo que es una propuesta democrática, una propuesta institucionalista, de lo que es el fujimorismo, que sigue siendo el mismo proyecto político de siempre, no ha cambiado y ahora es mucho más peligroso porque pueden tener el control de los poderes de Estado. Tanto poder concentrado en una democracia tan joven como la nuestra no es saludable. ¿Qué tendría que hacer Peruanos por el Cambio para que ustedes voten por Pedro Pablo Kuczynski? Mira, lo que pasa, Nicolás, es que es necesario, por ejemplo, que la señora Arauz no vuelva a decir que PPK no tiene que firmar ninguna hoja de ruta, porque ellos ya son, comillas, una moderación y que ya tienen un programa que es absolutamente claro y que eso no hay manera de minimizarlo. Entonces, hay algunos temas que son pendientes y que son urgentes. Para nosotros es fundamental, por ejemplo, que quede clarísimo que los regímenes laborales especiales que atentan contra los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es algo que no se va a permitir en el país y que tenemos que avanzar hacia una nueva ley general del trabajo. Y eso supone decir que el subsector confecciones, supone decir que el sector de agroexportación no puede tener a personas en condiciones de explotación legitimadas y legalizadas. Son temas fundamentales, centrales, que para nosotros tienen que quedar absolutamente claro. Nosotros hemos dicho que no puede ser que se firme un TPP, ¿no es cierto?, que pone en riesgo la salud de la gente. Hay un conjunto de factores que nos parecen que son peligrosos para la población y en particular su derecho al acceso a la salud. Y el señor PPK ha dicho que el TPP va. Lo mismo que la señora Fujimori, ¿eh? Entonces, ahí hay temas de fondo que son peligrosos. Nosotros hemos dicho claramente que necesitamos avanzar hacia el reconocimiento del rol de las empresas estratégicas. Para nosotros es riesgosísimo quienes dicen que quieren privatizarse de APAL, o quienes han dicho, por ejemplo, que el rol de Petroperú, ¿no es cierto?, debe ser subsidiario. ¿Por qué no vamos punto por punto? Porque si no vamos a acumularlos. Absolutamente de acuerdo con que Ceapal no debe ser privatizado, eso no está en nuestro plan de gobierno. El TPP, lo que hemos dicho es que necesita un debate serio y abierto, porque entre otras cosas compartimos que puede haber una preocupación respecto al tema de los medicamentos, y justamente necesitamos discutir y debatir esos temas con toda la información y con la participación de todas las fuerzas políticas, porque eso tiene que pasar por los espacios institucionales. Yo he estado siguiendo muy de cerca esta iniciativa que salió en algunos tuiteros de hoja de ruta PPK, y muchos temas ya están en nuestro plan de gobierno, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de apoyar la imprescriptibilidad de delitos de corrupción. Está en el plan. Se hablaba de la muerte civil. Está en el plan. Se hablaba del tema del respeto a la consulta previa, también está en el plan. De una mirada intercultural del Estado, también. Entonces, yo creo que antes que plantear una hoja de ruta o un documento específico, lo que es muy saludable son encuentros como este y encuentros en otros espacios. Claro, pero si tú te das cuenta, Alberto, o sea, los acuerdos avanzan en las materias que podrían llamarse de política social y política, por decirlo de alguna forma. Pero cuando empiezas a cruzar la barrera y empezar a hablar de economía, ahí empieza... En el rol del Estado de la economía, claramente, somos dos partidos con dos posturas distintas. Eso está claro. Pero dentro de eso, yo sí soy un convencido de que es posible llegar a ciertos consensos. Por ejemplo, ¿cómo logramos que Indecopi o Ciptel o Sinermin cumplan un rol realmente
regulador de los temas que le compete a cada uno, cómo los fortalecemos. Y en ese tipo de aspectos vamos a encontrar puntos en común y es saludable que los encontremos. Habrá otros que no, porque efectivamente pues Peruanos por el Cambio no es el Frente Amplio ni viceversa. Está bien, o sea, la discrepancia en democracia no tiene que ser vista como una pelea permanente, sino por el contrario, un reto de encontrar las cosas que efectivamente podemos impulsar juntos en bien del país. Yo quisiera que, si lo permiten y si nos prestan de su tiempo, vamos a la pausa, regresamos y tratamos de resumir. Encantado. Por un lado, ¿cuáles son los posibles acuerdos y cuáles son los puntos donde no existe este acuerdo? Regresamos. Esto es Exitosa 95.5 de la FM. Estamos con Marisa Glave y Alberto de